¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea, cual sea la hora en que están viendo este programa dominical. Bienvenidos. Y les voy a contar antes de nada, por qué voy a hacer este programa, que probablemente he hecho algo parecido, o casi igual, o más o menos, hace algún tiempo atrás. Resulta que, como todo bibliófilo y bibliómano que soy, muy modesto coleccionista de algunos tipos de libros, de vez en cuando entro a ver en YouTube bibliotecas de personas conocidas o no, escritores, muchos de ellos, prácticamente todos tienen sus propias bibliotecas. Y ayer entré a un video de YouTube donde aparecía un conocidísimo escritor español, Arturo Pérez Reverte, del cual he leído muchos libros, muy buen escritor, en su biblioteca, rodeado de sus libros, hablando de eso, de sus libros, de cómo él no necesitaba computadores ni Wikipedia, que para él la biblioteca que lo rodeaba era su Wikipedia. Lo estaban entrevistando, parece, de algún medio de comunicación, y les mostraba algunas de las cosas que tiene, y hablaba y respondía a las preguntas habituales que se suelen hacer, ¿no? Los periodistas siempre hacen las mismas preguntas: ¿cuáles son los libros que a usted más lo han influido? Cosas como esas. Y mostraba sus libros, creo que son 25.000 o algo así, una cantidad muy grande de libros. Y bueno, de ahí me vino la manía por mostrarles otra vez, por hablarles un poco más de este aspecto de los libros, que es la gente que se dedica a coleccionarlos o a buscar determinados libros específicos o a juntar una categoría de libros específicos y hacer todas esas cosas a lo largo de todas sus vidas. Muchos escritores han sido, fuera de escritores, han sido lectores, y fuera de lectores han sido coleccionistas de algún tipo de libro. Yo les he hablado muchas veces de Umberto Eco. Ahora tenemos, yo no sabía de Pérez Reverte, pero era de suponerse que tenía una biblioteca. Y en esa misma sección de YouTube habían muchos otros. Si ustedes ponen bibliotecas, bibliomanía, qué sé yo, van a aparecer videos de distintos escritores, algunos que nosotros conocemos, otros que no, algunos, digamos, que no tenemos idea que existían, pero que son escritores en algún país de América o de Europa, mostrando sus bibliotecas. Todas son muy nutridas, tienen eso en común, muy, muy abundante. Estamos hablando de miles de libros como mínimo. Algunas son bibliotecas muy heterogéneas en su contenido, tienen libros de toda clase de cosas, otros son más literarios solamente, en fin, muchos tipos de libros. Y entonces me vino este deseo de contarles algunas cosas extras de esta afán de los libros. Los libros son mucho más que un vehículo que trae un contenido intelectual, ya sea científico, filosófico, poético, literario o lo que sea. Es también un objeto físico. Como objeto físico también al lector, incluso al lector común y corriente, le produce cierta atracción. En la librería, por ejemplo, se sabe de eso. Cuando usted entra en una librería, los primeros libros que usted va a ver, los que están en la primera línea, digamos así, de los libros, son aquellos que son más atractivos en sus portadas. El aspecto físico del libro, las ilustraciones, la calidad del papel, todo eso importa. Le importa incluso al lector que muy eventualmente compra un libro, pero es atraído por eso en primera instancia. Los que leen más también. Si uno tiene 3 o 4 opciones de comprar qué sé yo, la Odisea de Homero o la Ilíada, y hay 4 o 5 opciones, bueno, uno va a escoger una, si no un tema de precio, uno va a escoger aquella que nos parece más entretenida, que tiene, a lo mejor trae unas ilustraciones de un artista, tiene mejor papel, el lomo es mejor hecho el libro. Va a interesarnos ese aspecto de un libro de todas maneras. Y hay gente que va a comprar un libro que ya tiene porque la edición, o sea, el aspecto físico de esta edición le parece atractivo. El libro tiene esa cualidad. Luego tiene otra cualidad, digamos, decorativa, si ustedes quieren. Los libros, salvo para personas, digamos, absolutamente que no tienen ningún contacto con la lectura ni nada, le dan calor a una habitación. Le dan carácter. No solo el libro, sino que el mueble en que están puestos.
Yo tengo aquí un libro que les voy a mostrar. Se lo he mostrado alguna otra vez. Se llama En el hogar con los libros. Y aquí se muestran distintos tipos de bibliotecas de distintas personas de verdad que tienen sus bibliotecas. Entonces hay fotografía, hay un libro muy rico, además, muy bien, a propósito de eso, de una calidad muy agradable, el papel, couché, fotografías de calidad. Entonces se van mostrando ambientes, cómo tal o cual persona tiene sus libros, qué clases de libros tiene, y está lleno de esto. Aquí tenemos otra fotografía. Bueno, en fin. O sea, el libro tiene un aspecto físico. El libro mismo, el estante, el lugar donde está el estante con los libros, cómo uno... ¿Qué otras cosas agregan esa pieza donde hay libros? Normalmente hay un escritorio, puede haber un computador para escribir, como en el caso mío, pueden haber fotografías de la familia, como en el caso mío también, y como en el caso prácticamente en todas las bibliotecas, en los espacios que quedan entre el lomo y el final de la repisa hay adornos, hay fotos, hay cosas, hay remedios a ese también. El libro llena mucho la vida en todos los sentidos, físico, espiritual, estético. Es fantástico. Entonces, les quiero contar de algunos bibliómanos, de algunos coleccionistas. Algunos se los habré mencionado seguramente en más de algún programa, pero no importa. Fuera de eso, yo repito esto que algunos parecen no entender. Incluso en mi propia familia me dicen otra vez, repetiste este programa. Pero yo parto de la base que no todos ustedes han visto todos mis programas, en primer lugar. En segundo lugar, como les he dicho muchas veces, no siempre el programa es exactamente igual, aunque trate el mismo tema. Yo voy cambiando, voy aprendiendo con el tiempo. No me he quedado pegado, a pesar de mi edad. Lo voy a decir de otra forma. O ustedes vieron ese programa, pero se los olvidó. Y además, una cosa muy básica de todos los seres humanos. Nos gusta reiterar las cosas que nos gustan. Si a usted le gustó un programa sobre libros, no le importa ver de nuevo un programa sobre libros. Así como cuando a usted le gusta una película, la puede ver muchas veces en el computador, o si le gusta un libro, lo puede leer muchas veces. Yo estoy leyendo por cuarta o quinta vez, no me acuerdo, El Quijote. Y alguien me decía, pero ya lo leíste, me podrían decir. Pero qué estupidez. Me gusta, lo voy a leer de nuevo, y tengo historias de Roma que las he leído varias veces, como en el caso de la historia de Gibbon, la decadencia y caída del Imperio Romano. Así que me afirmo en todo eso para tranquilamente partir con este programa contándoles de algunos de los personajes curiosos, interesantes, de los cuales aquí saqué datos en internet, de lo que no me acordaba y de lo que me acordaba también. Por ejemplo, partamos con un señor que se llamaba Richard Eber. Este hombre nació el año 1773 y murió en 1833, era un aristócrata. Tenía una colección de 146.000 libros en distintas partes de Europa, en distintas casas. Tenía una frase, que yo se las he mencionado, eso me acuerdo perfectamente, en un programa se las mencioné. Dice, ningún caballero puede ser un caballero sin tener 3 copias de cada libro. Una para usar, o sea, leer, otra para mostrar y otra para prestar. Las tenía estas 146.000 libros en 8 casas distintas en distintas partes de Europa. Bueno, es el más grande coleccionista de todos los tiempos por el número de volúmenes, pero yo lo encuentro increíble. Después tenemos otro señor también bastante lejano en el tiempo, don Sir Thomas Phillips, nacido en 1792, muerto en 1872, que alcanzó a reunir 100.000 piezas entre manuscritos y libros raros. Era millonario. Tenía una obsesión imposible, pero en los bibliómanos todos tenemos alguna obsesión imposible. Ya les contaré de la mía, creo que alguna vez se las conté. La obsesión de este señor era tener un ejemplar, por lo menos, de cada libro impreso en el mundo. Bueno, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, aún en esa época era imposible. Y compraba colecciones completas. Arruinaba a los libreros. Llenó las casas y estaban, bueno, en mi casa más o menos parecido, están en los pasillos, los dormitorios, los sótanos. La familia dormía entre montones de papel. Cuando murió,
se tardaron casi un siglo en lograr catalogar esa maraña de libros y casi un siglo en pagar las deudas en que incurrió para comprar todo esto, porque no hay fortuna que resista una cosa como esta, ¿no? Una locura. Después tenemos un personaje hijo ilegítimo, nada menos que de Cristóbal Colón. Muchos hijos ilegítimos en esos periodos eran bastante más irregulares las cosas en esa época de lo que ustedes se imaginan. Bueno, este señor se llamaba Hernando Colón. Don Hernando nació en 1488, o sea, ya tenía 4 años cuando su papá descubrió América, y murió en 1539, y también tenía una obsesión loca, porque la bibliomanía se acerca bastante a la locura, ¿no? Es una forma de locura, inocua, pero locura. Quiso crear la biblioteca universal más grande de su tiempo y llegó a juntar 15.000 volúmenes, que es bastante, y sobre todo mucho para el siglo de él. En esa época no llevaba mucho tiempo la impresión de libros con la imprenta. Las colecciones no eran tan grandes, o sea, incluso los bibliófilos más fuertes tenían 100, 200, 300 libros. Este señor alcanzó a juntar 15.000 libros, mandaba a gente por toda Europa a comprar todo lo que apareciera. Él creía que estaba reuniendo la herencia del planeta. Una herencia que, obviamente, que cuando terminó de juntar esos 15.000 volúmenes, habrían otros 20.000 que tenía que haber adquirido, porque se multiplican los libros como con los conejos en cantidad. Impresionante. Así que miren ustedes lo increíble de este señor. Tenemos a otro caballero acá, Don Jean Grolier. Este es bastante antiguo también, es contemporáneo de Hernando Colón. Jean Grolier, 1489-1565. A todos los libros le ponían en la portada una frase en latín que es Grolieri et amicorum, o sea, estos libros son míos y de mis amigos, porque los prestaba tranquilamente. Fue uno de los responsables de una moda que continúa hasta el día de hoy, que son las encuadernaciones artísticas de lujo. Hay varias editoriales que se dedican a editar libros de arte, usted las debe conocer, que obviamente, por ejemplo, este libro, que se podría decir un libro de arte, evidentemente que está hecho con una calidad tipográfica, de material muy superior a lo normal. No puede usted tener un libro de arte, digamos, con papel barato, amarillento, con una tipografía de mala calidad. Bueno, ya les he hablado de Umberto Eco, pero voy a reiterarlo porque muchos de ustedes quizás no han conocido a Eco o no vieron mi programa sobre Eco. Él nació en el año 1932, murió no hace mucho, el 2016. Un gran novelista, ustedes tienen que haber leído más de alguna novela de él. El péndulo de Foucault, creo que es uno de sus libros, por ejemplo. Tenía una biblioteca personal muy, muy importante, 30.000 volúmenes. Les decía, más de alguna vez les he contado que 30.000 volúmenes es mucho peso, ¿no? Son 30 toneladas por lo menos, o por ahí. Así que usted no puede tener 30 toneladas en un estante, o en varios, o en una casa incluso. Se compró un hotel en Milán, un edificio de 4 o 5 pisos, de concreto armado para tener su biblioteca, 30.000 volúmenes. Y tenía un concepto muy interesante. Decía una cosa que la tengo anotada por ahí. Decía lo siguiente: a los visitantes que miraban esta cantidad de libros les decía, no se impresione por lo que he leído, sino por lo que no he leído. Esa es la verdadera biblioteca. Para él, la biblioteca, la colección infinita, 30.000 libros para una persona es infinito, era un recordatorio de la ignorancia infinita del hombre. O sea, la biblioteca tenía que tener ese misterio de aquello que uno no ha leído. Bueno, en mi propia biblioteca, que me rodea, ustedes están viendo parcialmente una parte, ni el 5% de lo que tengo aquí hay libros. Hay libros que no he leído. No sé, un 1%, un 5%. Hay libros que no los he leído. No los he terminado
o los he empezado o no los he empezado siquiera, la mayoría sí, pero hay algunos que no he leído, y son esos libros que uno no ha leído los que le dan un cierto carácter a la biblioteca, ¿no? Por lo menos para el dueño de la biblioteca. Es el punceteo de ese libro que no ha leído que nos dice, bueno, ¿y qué estás esperando? Aquí estoy. ¿Qué estás esperando? ¿Qué libro? Y de los muchos que todavía no he leído, porque yo tengo 3 o 4 mil libros más o menos, habrán por lo menos unos 300 que no he leído, todos disputan entre sí la primacía. ¿Quién va a ser el primero de los no leídos que lo empiece a leer el señor Villegas en la próxima pasada por libros que no ha leído? Porque uno tiene un orden, ¿eh? Los lectores, los bibliómanos tenemos manías para todo. La manía mía es que tengo que estar releyendo un libro, leyendo uno nuevo, y así sucesivamente. Tiene que haber un tema de historia, tiene que haber un tema de filosofía, tiene que haber un tema de ciencia, de matemática, ajedrez, y voy pasando de uno a otro. Otros tienen otras manías, hay millones de manías, hay bibliómanos que se dedican a tener, y por aquí tengo los datos. Por aquí tengo. Bueno, había un joven millonario, por ejemplo, que lo único que le interesaba era la primera edición de lo que fuera. Se llamaba Harry Elkins Widener, nació en 1885 y murió en 1912 en el naufragio del Titanic. ¿Y saben ustedes por qué murió? Miren ustedes, había comprado unos libros en Europa, los tenía en una caja. Tuvo la oportunidad, porque era un pasajero de primera clase, de subirse a un bote. Ustedes saben que los de primera clase todos pudieron acceder, salvo algunas personas, digamos, de mayor nivel moral, intelectual y prestancia, que dijeron, no, yo no me voy a subir esto, tráiganme un whisky y tráiganme el smoking, y se murieron con el smoking y el whisky en la mano. Pero la mayoría lograron escapar del naufragio en un bote. Él no se subió si no lo dejaban subir con sus libros. Como no lo dejaron subir con sus libros, murió con sus libros. Bueno, hay una biblioteca, se creó la librería o biblioteca Widener, que está en Harvard, una de las más prestigiosas del mundo. Bueno, era gente con plata, ¿no? Era gente con dinero. Y ahora, antes de continuar con estas historias que entre personales y entre otras personas, permítanme recordarles, amigos, el suplemento Vito para sus mascotas queridas. Un suplemento que usted agrega muy poquito, una cucharadita al alimento normal, y el alimento normal se convierte en alimento premium. Y por consiguiente, con esa adición de minerales, vitaminas, su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, menos o ninguna visita al veterinario, pelo brillante, todos contentos. Win-win. Continúo con Oxibiota, el polvito que mezclado con un poco de agua. Ustedes ya les he mostrado este sobre 1000 veces. El sobre que llega a sus manos tiene una ilustración, instrucciones. Este es el que me llegó a mí de fábrica. Pero es igual a este en tamaño. Usted echa el contenido en una olla, por ejemplo, con 1 litro de agua. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas al cabo de una media hora. La vierte o la vaporiza donde hay malos olores y se acabó el problema, porque estas bacterias destruyen las otras, las anaeróbicas. Estas son aeróbicas, estas son anaeróbicas, que inician la descomposición de la materia orgánica, y ahí es de donde vienen los malos olores. Sin bacterias anaeróbicas no hay descomposición, sin descomposición no hay mal olor. Así que es una solución que va a la raíz del problema, y el efecto es duradero porque estas bacterias que usted creó se quedan donde usted las dejó y están ahí meses. Continúo con María Imoveis, que ubica en el Instagram María Imoveis Floripá, pero tiene otros contactos también, que le ofrece la oportunidad de hacer un muy buen negocio comprando una propiedad en Florianópolis, un balneario en Brasil, donde se está viviendo un boom inmobiliario. Por lo tanto, si usted adquiere algo ahí, le va a sacar una tremenda renta, como ya ocurrió el año pasado, 30-40%, una locura, una renta altísima. Así es que eso, ellos le facilitan todo. Desde que usted llega al aeropuerto de Florianópolis, lo están recibiendo, lo llevan, le muestran las cosas que ellos tienen en su catálogo, usted decide comprar tal o cual cosa, lo ayudan, lo apoyan en todos los trámites mercantiles y legales de la compra. O sea, por todos lados, una excelente inversión, estimados amigos. Y termino este bloque con Galpones BIM, que se dedican en Chile, en México y en Brasil, ¿sí?, a la construcción de galpones. Ellos son los calculistas.
los calculistas y el diseño. La construcción física misma la puede hacer otra empresa. Ellos preparan el plan. Ellos hacen los cálculos. Un galpón no es cualquier cosa como algunos podrán creer. Los que tienen galpones industriales, fabriles, de bodega, de servicentros, saben que no es llegar y poner unos fierros y un techo de zinc. Es una cosa compleja que requiere muchos cálculos porque los galpones, como obvio, están abiertos y por lo tanto pueden ser perjudicados por ventoleras fuertes, cosa que no ocurre en un edificio, que el viento no entra. Esto es como una vela, un galpón. Entonces hay que hacer muchos cálculos de ingeniería y estos se dedican a eso, al cálculo y al diseño para que usted lo haga bien. galponesbim.com. Bueno, se han escrito libros sobre los coleccionistas de libros, sobre libros. Yo les he dicho que tengo una muy grande colección de libros sobre libros. Y el primer tipo que escribió un libro sobre libros era un obispo británico de la época. Este sí que es de antiguo, ¿no? Este caballero es del año 1287, ese es el año de nacimiento, murió en el año 1345, fue consejero del rey Eduardo III, y en el año de su muerte escribió un libro que se llama el Philobiblon, que significa el amigo de los libros en latín, uno de los primeros tratados sobre la pasión por los libros. Yo les he hablado de uno más moderno, que yo se los recomiendo fervorosamente, que se llama Anatomía de la bibliomanía, de un señor Jackson, un gran ensayista y coleccionista de fines del siglo XIX y que murió el año 1947, me parece, por ahí lo estoy mirando. El nombre completo es, no me acuerdo en este momento, Jackson es uno de el apellido. Bueno, pero el primero fue este señor del Philobiblon. Tengo montones de datos acá Bueno. ¿Y qué pasa con Jorge Luis Borges? Dirán ustedes, que escribió estos famosos libros sobre la biblioteca de Babel, que siempre, muchos de sus cuentos tienen que ver con libros imaginarios. Bueno, él, el autor, él tenía una biblioteca imaginaria, o sea, tenía una biblioteca de verdad muy, muy importante, pero lo más importante de la biblioteca de Jorge Luis Borges para sus lectores es sus bibliotecas imaginarias, como la biblioteca de Babel, o como los libros imposibles, o como esa enciclopedia imaginaria que se llama Tron Upquar, no me acuerdo cuánto, donde era una enciclopedia, decía él, de cosas que nunca han existido, una enciclopedia de un mundo paralelo, podríamos decir. Y qué sé yo, tengo más y más. Aquí datos de gente loca. Chilenos también han habido bibliómanos, no me voy a incluir porque no me alcanzan la cantidad de libros como para eso, hay que tener más. José Toribio Medina. ¿Ustedes se acuerdan de quién es José Toribio Medina? El hombre nació el año 1852, murió en 1930. El más grande bibliógrafo chileno, y también fue impresor, reunió miles de impresos coloniales y raros. Ese era José Toribio Medina, tipo importante. Otro, Domingo Amunátegui Solar. Este caballero chileno nació en el año 1860, murió en 1946 y lo mismo, obsesionado con documentos y libros antiguos. Dejó una biblioteca muy importante. Estas bibliotecas que quedan después de la muerte del propietario pueden sufrir muchas suertes. Algunas van a dar a las librerías o bibliotecas de las universidades. Otras son rematadas por sus descendientes y llegan ahí otros bibliómanos, digamos, llegan como una nube y se agarran a puñaladas por los mejores libros. Hay una película sobre eso que ustedes quizás han visto, La Novena Puerta, donde trabajan actores importantes y el personaje principal es precisamente un tratante de libros, un experto que compra libros antiguos y los vende y tiene todo un mercado para bibliómanos. Y bueno, llegan cuando mueren a adquirir al remate. Eso es otro.
En otras oportunidades simplemente los libros siguen estando ahí en la casa que heredaron los hijos y poco a poco se empieza a desintegrar, empiezan a vender de a poco o los prestan y se van perdiendo y desaparecen y algunos de ellos reaparecen en librerías de segunda mano, qué sé yo. Si ustedes van a París, al borde del Sena, a lo largo del muro, en los dos lados del Sena, a las dos orillas, se juntan lo que los franceses llaman los bouquinistes, que son vendedores de libros de segunda, tercera, cuarta o milésima mano. Y ahí, bueno, ahí hay muchos de esos libros de gente que murió y dejó. En Buenos Aires hay una plaza que no recuerdo su nombre, al final de una avenida cuyo nombre tampoco recuerdo, donde yo he comprado y tengo, por ahí tengo bastante, libros de segunda, tercera mano, que notoriamente fueron de propiedad, porque uno abre esos libros y encuentra firmas, encuentra papelitos, encuentra cosas interesantes. Evidentemente fueron libros de señores cultos, lectores, que murieron y su hijo un poquito menos culto, un poquito menos interesado, se los vendieron a precio al kilo, probablemente a los vendedores de segunda mano, y si alguno de ellos, por pura casualidad, allá en Argentina está viendo este programa, en Buenos Aires, un gran saludo a esos libreros. Les compré bastantes cosas. Cada vez que voy a Buenos Aires, lo primero que hago es ir para allá, a ver qué libros hay. Bueno, podría seguirles mencionando montones de coleccionistas increíbles. Por ejemplo, Henry Clay Folger. Este señor nació en 1857, murió en 1930. Era un magnate, muy rico, un magnate del petróleo. Se obsesionó con Shakespeare, una obsesión absolutamente respetable, y se obsesionó con recoger todos los primeros folios del mundo de Shakespeare, la primera edición o folio. Y con ella fundó una biblioteca, la Folger Shakespeare Library, que está en Washington. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, estimado amigo? Es decir, el bibliómano será un poco loco, como ustedes tal vez estén imaginando, pero cumple una función, ¿eh? Porque al menos una fracción de esos libros que ha reunido van a dar, en vez de desintegrarse, ser comidos por los ácaros o por las ratas, por los ratones de biblioteca que llaman. Entre paréntesis, abro un pequeño paréntesis, los verdaderos destructores del libro no son los ratones, porque en las bibliotecas ahora no hay tantos ratones, o sea, no hay ratones. Son los ácaros que uno ni siquiera los ve, unos bichitos casi invisibles que se van comiendo el papel. Y el otro gran destructor es el tiempo, que todo lo corroe, como decía. ¿Quién lo dijo primero? Virgilio, después lo dijo Lucrecio, me parece. Sí, el tiempo, tempus edox rerum, el tiempo que todo lo corroe. Antes de continuar con esto, no me queda mucho, pero les quiero recordar al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir su casa con o sin biblioteca, o remodelar su biblioteca o su casa con el estilo único de Diego y con la diligencia que pone en todo lo que hace. El hombre participa en la construcción o en la remodelación. No olviden, eso es muy importante. No queda todo en manos de un constructor o de un maestro local. Él está con los viejos desde el primer día hasta el último en la construcción. Los está esperando en la región de los lagos. Y ahí hay varias direcciones para que lo ubiquen en arquitectodiegosandos.com, hay un mail, etcétera, y teléfonos creo también. Continúo con rosabergamota.cl, una empresa chiquitita que se dedica a la producción de elementos de tocador con puras materias primas naturales, con flores, etcétera, frutos, qué sé yo, plantas. Por ejemplo, el champú, básicamente totalmente natural. Ahí el elemento básico detergente es el quillay, pero tiene otros componentes. Es el que uso yo. Hay unas fragancias hechas con las flores mismas, fragancias muy ricas. Hay cremitas. Los que tenemos la piel delicada, tenemos todos los días que ponernos crema para que no nos arda el cuerpo, porque no, en fin. Tiene rolón, desodorante, tiene acondicionadores para la gente que usa acondicionador después del champú. Un montón de cosas que usted puede comprar de a una o de a varias en cajas. Usted elige el surtido que quiere. Todo en rosabergamota.cl con descuentos si dicen que llegaron ahí porque se enteraron acá. Perdónenme que me rasque, pero tengo
para variar, alergia. Y termino con MKI.cl, una empresa de marketing industrial. Se dedica al marketing de productos industriales. El marketing llevado hasta el extremo, o sea, no solo poner anuncios, sino que hacer todas las operaciones posteriores necesarias para que su producto sea realmente adquirido, no solamente conocido, sino que llegue a manos de aquellos que lo necesitarían eventualmente. MKI.cl. Hoy en día no basta con poner anuncios, hay demasiados anuncios de toda clase de productos en todos los medios, hay que ir más allá. Y eso es lo que hace MKI.cl. Bueno, uno llega a ser lector y llega a ser bibliómano en parte por suerte, por la suerte de haber nacido en una familia cuyos padres eran lectores y bibliómanos. Jorge Luis Borges contaba en alguna parte o en alguna de estas charlas que dio en alguna ocasión o alguna entrevista que él nació, se crió a la sombra de la biblioteca de su padre, que era un hombre culto. En general, las personas de clases altas de todo el mundo eran personas cultas que sabían varios idiomas. En primer lugar, tenían bibliotecas con libros de varios idiomas. Ahora no es así. Ahora usted puede ser millonario y no tener un puto libro en su casa. Otra época. Yo tuve la suerte que nací también a la sombra de una biblioteca, la de mi madre, y ahí mi madre me dejó entrar a los libros que yo quisiera. Nunca se preocupó de qué es lo que estaba leyendo. Si lo podía entender, no había problema. Y si no lo podía entender, no podía verlo. Esa era su lógica y era una lógica impecable. Así que ahí aprendí a leer. Mis primeros libros fueron de Emilio Salgari. Después, en algún momento, me hice adicto, y hasta el día de hoy lo soy, del gran comediógrafo español Enrique Jardiel Poncela. Un gran saludo a los familiares que quedan de Enrique Jardiel Poncela en España, si por casualidad alguno de ellos ve este programa. Ahí conocí a Aldous Huxley, ahí conocí a todos los autores que me mamé de niño, de adolescente, de joven, y después empecé a armar mi propia biblioteca. Y yo digo, la lectura hace a las personas diferentes. Una persona que ha leído, que lee, es una persona totalmente diferente a uno que no lee. No es solamente lo que uno aprende, ¿no? Son otras cosas también. Es un ritmo de vida y de pensamiento que se genera con la lectura. El acto de leer es un acto intelectual que genera ciertas armonías mentales, así como escuchar a Mozart o Haydn produce lo mismo. No es meramente la información que uno recibió, o el placer o la diversión, cuando se está leyendo narrativa que no tiene ningún propósito de enseñar una materia, sino que de entretener, de hacer pensar o sentir. Aparte de eso, hay algo más. El acto de sentarse a leer genera unos ritmos, una manera de ver el mundo distinta. Y es muy natural entonces que los lectores, que no necesariamente una persona que está todo el día leyendo, dicho sea de paso, yo no estoy todo el día leyendo, estoy más todo el día escribiendo que leyendo, termina convirtiéndose en algún grado en bibliómano, en algún grado en una persona que no puede entrar a una librería, no puede ir a una ciudad sin entrar a sus librerías, no puede entrar a una librería sin comprar, aunque sea 10 libros. ¿Qué menos? Uno va a comprar un libro y sale cargado de libros, después de los cuales lee la mitad y los otros quedan esperando, como les decía, en la biblioteca, en las repisas, en el momento en que uno los va a tomar. Y eso es un placer muy grande también, ¿eh? Saber que uno tiene todavía, y aquí yo estoy mirando a algunos que me están mirando, que están ahí esperándome. O sea, ya no necesitaría yo entrar a Amazon a comprarme el libro, aunque la verdad es que es una mentira. Acabo de comprar un libro en Amazon de un historiador, J.H. Parry se llama, que se especializó en temas vinculados a la creación de los imperios marítimos, Inglaterra, especialmente España, y he leído 2 libros de él ya, y entonces ya no quiero seguir leyendo. Me gustó cómo escribe, cómo presenta los hechos, entonces encargué un tercero, que parece que es el libro más importante de él, y espero que me llegue pronto. Y bueno, le marca la vida a uno. Así que, amigo mío, si usted por algún motivo en la vida leía pero dejó de leer porque no tiene tiempo, dice, y perdió la costumbre, que es eso lo que pasa, no es que uno no tenga tiempo, pierde la costumbre de leer, le puede pasar incluso a un lector. Yo le recomiendo que lo retome, no porque para aprender necesariamente, sino porque llena la vida realmente, ¿eh?
especialmente en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, tan conflictivos, donde aparecen guerras todos los días y no sabemos qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el país donde uno vive, qué nuevas tonterías se van a hacer o tratar de hacer. Bueno, ahí uno tiene un refugio, un oasis de papel. Los libros y las bibliotecas son un oasis de papel, estimados amigos. Así que dicho lo cual, yo voy a ir a sentarme a un sillón especial que tengo a seguir leyendo uno de los tomos de lo que está allá arriba, la historia de Will Durant. Estoy leyendo el último tomo de su colección. Y eso sería todo, estimados amigos. Y a propósito del libro les debiera recordar, pero ya lo he hecho tantas veces que no me animo a hacerlo de nuevo, mi libro sobre OVNI y el libro de Francisco Saldívar sobre el lenguaje, básicamente el lenguaje, pero el libro no se llama El lenguaje, se llama Identidad Animal. Es este. Y el mío, ya también lo han visto, es este. Y no olviden, los que quieren recibir todos los días sin ningún costo un mail donde hablo de cualquier cosa, entren a elvillegas.cl/correo. Y los que quieran comprar libros míos o el libro de Francisco, elvillegas.cl/tienda. Y eso sería todo por hoy. Me voy a ir a sentar a leer y muchas gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo el lunes. Chao.